pastor Pepe en la red. Y en el día de hoy, en esta última parte, en la conclusión, el tema de hoy se llama una fe sólida. Una fe sólida. Habacuc estaba desesperado, a firme convicción, y ahora una fe sólida. Y leemos en la oración final de Habacuc, en el capítulo 3 de Habacuc, dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y Sigionot significa es como un salmo, en una manera de salmo. Este capítulo está escrito y es una oración de Habacuc en forma poética, en una manera como un salmo. E incluso algunos comentarios le llaman el salmista, ¿verdad? Y tradicionalmente pensamos el salmista David, pero este capítulo está escrito como un salmo en ese mismo formato. E incluso tiene las pausas, Selah y demás. O sea, tiene un ritmo que se utiliza también en los salmos típicamente. Y dice, después de todo esto que ha ocurrido, después que el Señor le habla, aquí Habacuc contesta. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y aquí estamos viendo de todo este capítulo 3, que lo vamos a leer paso a paso, ¿verdad? Estamos viendo aquí que Habacuc específicamente está orando pidiéndole al Señor. En la oración de Habacuc al Señor está pidiendo, y esto es la única parte en ese capítulo donde Habacuc está pidiéndole al Señor. Lo demás es declaración, pero pidiéndole primero que dice, he oído tu palabra. Y al escuchar la palabra que dice, y temí. Habacuc se está haciendo vulnerable. Habacuc sabía quién había creído, pero él temía porque sabía de que estamos hablando de un Dios que es temeroso, un Dios que es fuego consumidor, un Dios que hace lo que habla y habla lo que hace. He escuchado, he oído tu palabra y temí. Entonces dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc está obrando por la obra de Dios en medio de los tiempos. Y cuando pensamos justamente, ¿verdad? Que hoy día estamos celebrando, Comunión de Vida celebra nuestro 2º aniversario. Esa es la oración en estos tiempos. Aviva tu obra, no la obra del pastor, no la obra de los hermanos que están en liderazgo, que de alguna manera se desempeñan en alguna función u otra, sino que la obra de Dios, Él la vive en medio de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y luego dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc está orando por un avivamiento de la obra de Dios, pero al mismo tiempo que Dios haga conocer, dé a conocer su obra en medio de los tiempos. Y por último está clamando, dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Él está clamando a ese carácter de Dios misericordioso, que es lento para la ira y grande en misericordia. Él está clamando a la misericordia de Dios. Entonces luego vemos en los versículos 3 en adelante,
vemos a Habacuc proclamando el carácter de Dios a través de los distintos hechos del pasado, de los distintos hechos de Dios en el pasado. Y Habacuc, en ese lenguaje poético, nos deja entrever entre líneas qué hechos específicos pudiera Habacuc estarse refiriendo. Habacuc no es totalmente específico, aunque en algunos casos, como lo vamos a ver, podemos inferir a qué se está refiriendo Habacuc. Pero lo que queremos aquí considerar es que Habacuc está orando, clamando a Dios que avive su obra, o sea, tu propósito que se cumpla en medio de los tiempos, y al mismo tiempo que Él dé a conocer su obra y que él aclamando la misericordia de Dios, entonces reconociendo la capacidad de Dios de hacer la obra. El poder de Dios de hacer la obra basada en los hechos de Dios del pasado. Y lo vemos. Primeramente vemos el poder de Dios en medio de la cautividad. Comenzamos en el versículo 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Vamos a ver aquí Temán y Parán. Temán, no vamos a hacer no vamos a ir muy profundo, pero Temán y Parán son dos ciudades en el sur de Judá. Temán era una ciudad, Temán era un descendiente de Esaú, ¿verdad? Y reconocemos que Esaú se había mezclado con los edomitas. O sea que eran naciones enemigas. Y Parán es una ciudad que está en un monte que está en el desierto de Sinaí, ambos en el sur de Judá. Y esto, de la misma manera que Dios va a venir desde el sur, vendrá de Temán y desde el monte de Parán. Dios viene desde el sur para socorrer a Judá, tal y como Dios guió a su pueblo desde el sur, desde el desierto, hacia la conquista de la tierra prometida. Lo vemos, ¿verdad? Y lo vamos a leer en Deuteronomio 33. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Dios desde el sur, desde esas tierras extranjeras, Dios venía mostrando su poder, mostrando su gloria, e inmediatamente Habacuc declara, en medio de todas las tinieblas, la gloria y la luz de Dios, dice la segunda parte del versículo 3, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Así que vemos aquí que Dios manifiesta su poder en medio de la cautividad, mostrando su gloria y su luz en medio de las tinieblas, a través de las plagas, las pestilencias y los fenómenos naturales. Y lo vemos en el versículo 5 y 6. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Está declarando de que Dios iba arrasando, iba en el medio de toda tiniebla, en medio de toda enfermedad, en medio de toda pestilencia. La gloria de Dios estaba siendo manifiesta, el poder de Dios estaba siendo manifiesto. Y entonces Habacuc de momento termina esa frase diciendo, sus caminos son eternos. Ha puesto eternidad en medio de su obra. Esa es la obra que Habacuc oraba al Señor de que la avivara en medio de los tiempos. Entonces luego en el versículo 7, ¿a dónde regresa? El pensamiento. Regresa, dice,
he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Es como un reénfasis de que el Señor viene, esas tierras de Cusán y Madián están en el sur. Y entonces Habacuc está enfatizando de que el Señor viene desde el sur, desde tierras extranjeras, viene para la conquista, para el rescate de Judá. Y Dios, en nuestras vidas, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en un momento de mayor desesperación, en el momento de mayor encrucijada en nuestras vidas, yo no sé cuáles son las circunstancias que rodearon tu vida para tú venir hoy día aquí, o tú venir a los pies de Cristo Jesús. Posiblemente tenías problemas en tu familia, tu matrimonio, o problemas de desempleo, o problemas de drogas, o hijos rebeldes, problemas con la ley, problemas migratorios, problemas desesperados, de desesperanza. Y la promesa es que en medio cualquiera que fuera tu circunstancia y tu razón, Dios viene desde el sur. Dios viene a tu rescate en Cristo Jesús. Alumbrando los ojos de tu entendimiento. Hubo un momento en mi vida, siendo criado dentro de la iglesia, siendo criado aún con padres en el liderazgo de la iglesia, donde, o sea, desde los 7 años yo fui criado en la iglesia, mis padres estaban en el liderazgo y demás. Y yo fui parte de eso, pero hubo un momento dado en mi vida que yo tuve que reconocer realmente. Yo no entendía cuál era mi condición de pecador. Yo no entendía cuál era la razón, había algo que me separaba de Dios. Y yo pensaba que estando envuelto en la obra, haciendo cosas y cosas dentro de la iglesia, eso me iba a hacer salvo. Y yo entendí, en un momento dado, muchos años después, tenía 22 años, que solamente de que mi vida yo era un pecador y que yo tenía que reconciliarme con Dios. Es como que la luz, la palabra irrumpió en mi corazón, irrumpió en mi vida en ese momento, donde realmente yo pude reconocer de que el hecho de ser pecador no era por acción, no era por comisión, sino por condición. Y realmente tenemos que reconocer cada uno de nosotros de que hemos sido alcanzados a misericordia por Dios. Jehová, Habacuc aquí enfatizando de que tal y como vimos en el versículo 3, desde el sur, viene desde tierras lejanas, desde tierras extranjeras, desde tierras incrédulas, viene conquistando, alumbrando, manifestando su luz, manifestando su poder a la conquista. La siguiente parte de este capítulo es una proclamación del Dios guerrero. Y vemos aquí, Habacuc está reconociendo primero el poder de Dios y ahora la capacidad del Dios que pelea por nosotros. Y en el versículo 8 dice, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? Haciendo como alusión, tal vez pudiéramos decir, como aquello de que el mar rojo fue dividido y los egipcios se ahogaron en el mar. ¿Verdad? ¿Saben ese corito que dice, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar? ¿Ok? Haciendo como alusión a ese hecho, ¿verdad? En el libro de Éxodo. Contra los ríos te iraste, fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco, los juramentos de la tribu fueron palabra segura, hendiste la tierra con ríos.
Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. Versículo 11. Haciendo como otra alusión. Todo esto Habacuc hasta el presente expandiendo poéticamente, haciendo una descripción poética de ese hecho de que el mar rojo dividido y de que él encendió su ira contra los enemigos de Israel. Pero ahora en el versículo 11 hace otra alusión a otro hecho también que está en Josué capítulo 10. El sol y la luna se pararon en su lugar. Tal y como Josué, cuando él declaraba, sol detente en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Creyendo, Habacuc declarando la capacidad de Dios, del Dios que pelea por nosotros, el Dios que manifiesta su poder, tal y como lo manifestó en el pasado, el Dios que pelea con nosotros, tal y como peleó contra los egipcios y tal y como detuvo el sol y la luna. Creemos en Dios por quien Él es y su naturaleza la confirman sus hechos. Asombrosas son sus obras. Y luego dice, a la luz de las saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Verso 12. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo. Y aquí está haciendo una alusión de algo, como una profecía de algo de lo que habría de pasar. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. ¿Quién es el ungido? ¿Quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Quién es aquel que vino desde entonces? Desde mucho antes, pero una vez más Dios preparando desde el Antiguo Testamento el camino para la llegada del Mesías, protegiendo el propósito eterno de Dios, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, establecido desde antes de la fundación del mundo, ratificado, ejecutado, cumplido en su advenimiento. El Verbo se hizo carne, en su muerte, venciendo, pagando, satisfaciendo la justicia de Dios, en su resurrección, venciendo el poder del pecado, en su ascensión, dando poder, dejándonos como testigo de la obra que Él ha de continuar, de que su obra no termina ahí, de que Él habría de enviar el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el mismo poder que resucitó de Jesucristo entre muertos, el mismo poder que vive y actúa y mora en nosotros. Y esa es la comisión que nos ha sido dado a nosotros como iglesia. Eso Habacuc lo pudo ver en una cosa en una declaración tan pequeña como decir para socorrer a tu ungido. Pero qué grandeza lo que está declarando aquí Habacuc. Luego dice, traspasaste la cabeza, entiéndase la cabeza, entiéndase Babilonia, entiéndase una nación poderosa en aquel tiempo, de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Y luego 14, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Está aquí hablando, profetizando la destrucción de Babilonia, de que Dios ha de obrar y pelear por ellos. Y luego en el versículo 16, primero en este pasaje veíamos cómo Habacuc proclamaba el poder de Dios, proclamaba el Dios que pelea por nosotros, al Dios guerrero, y ahora
Habacuc está proclamando al Dios que es temible entre todas las naciones. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Habacuc aquí vuelve a hablar en primera persona. Vuelve a hablar aquí de sus propias experiencias, del temor, la desesperación que él sintió. Pero entonces encuentra respuesta de Dios a través de los grandes ejemplos de fe registrados en las Escrituras, como ya algunos de los cuales vimos ya. Y entonces él expresa su propio temor a pesar de por sí haber hallado respuesta. Habacuc halló respuesta, pero sin embargo él expresa su temor. Esto es muy grande, lo que viene aquí es grande. Pero entonces él tiene una relación tan suficientemente estrecha con Dios para poderle preguntar a Dios, pero él también sabe que puede poner su fe en Él. ¿Tienes tú una relación estrechamente, lo suficientemente estrecha con Dios, que a pesar de que tú ves el mundo en que, tú ves la palabra, has leído las Escrituras, conoces el final, estamos viviendo una historia en progreso, pero cuyo final ya lo conocemos porque está en las Escrituras, lo vemos. Las cosas se van a poner peor. Las cosas, nuestra esperanza es solamente en Cristo Jesús. Nuestra esperanza no radica en un líder. Estamos en año electoral y yo no voy a entrar en adjudicaturas ni nada de esas cosas, pero el pueblo, e incluso el pueblo de Dios, halla su esperanza en un líder o en otro líder. Y nuestra única esperanza es en Cristo Jesús, tiene que ser en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo decía en Colosenses, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, sea quien sea que salga electo o electa, es inmaterial, realmente, porque todo eso ha de caer. Venimos de nuestros países de origen pensando en que hemos venido a la gran nación, y esto es una gran nación, y le damos gloria al Señor por habernos permitido venir a este gran país, ¿verdad? Y esto es un país que nos ha recibido, ha hecho un ejercicio de generosidad y de hospitalidad en recibirnos de distintos países, de distintas naciones. Pero venimos con la esperanza de albergarnos y refugiarnos en este país, porque es la nación más poderosa del mundo. Y yo les tengo noticias, las naciones de este mundo han de caer todas ante la gloria de Dios. Entonces, ¿tienes tú la suficiente fe? ¿Tienes tú la suficiente estrecha relación con Dios para tú poder entrar en ese reposo en el Señor y poder entrar en esa realidad de que en Él tú estás completo, en Él tú estás completa, en Cristo Jesús tú has hallado todo lo que tú necesitas? Porque Habacuc, ahora vemos que a pesar de sus temores, y en las Escrituras vemos que el Señor nos permite ver la parte vulnerable de Habacuc. Pero a pesar de todo eso, él reconoce la grandeza de Dios y no se quiere salir de ahí. No se quiere apear de ese avión o de ese barco. Quiere estar refugiado en Dios porque es la única esperanza que él tiene. Y entonces se basa en el carácter de Dios y basándose en eso puede poner su fe en lo que Dios es capaz de hacer y consecuentemente creer que Dios es capaz de hacer justicia. Y entonces concluye, llega a esta conclusión tan maravillosa que la vemos en una declaración de fe en el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Por qué la higuera? ¿Por qué vides? ¿Por qué el olivo?
¿Por qué ovejas y vacas y los corrales? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, resulta que Habacuc podía presagiar la gran destrucción que habría sobre Jerusalén, sobre Judá, en todo lo que tenía que ver con el ganado y la agricultura. La gran destrucción que habría, y más aún, él lo podía ver, pero hubo un cambio en la vida de Habacuc. Con todo eso, aunque la higuera no florezca, ni las vides den fruto, y aunque todo esto sea destrucción, con todo esto, versículo 18, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Dónde Habacuc puso su gozo? ¿Dónde Habacuc puso su esperanza? ¿Dónde Habacuc, en quién él halló su fortaleza? La halló en la misma supremacía de Dios. Y nosotros, ¿dónde está tu fortaleza? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu realidad? Está en Cristo Jesús. El pastor John Piper tiene una frase muy famosa que dice: Dios es más glorificado en mí cuando yo más satisfecho estoy en Él. Cuando tú te encuentras satisfecho en la gloria de Dios, cuando tú hallas toda tu vida llena y rellena y plena en la gloria de Cristo Jesús, en la supremacía de Cristo Jesús, Él es glorificado y tú estás satisfecho. Y por lo tanto, tú y yo vamos a ser felices. Tú y yo vamos a irradiar un gozo que es contagioso. Tú y yo vamos a poder experimentar, ¿verdad? Y a dar testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. Habacuc lo pudo ver. Habacuc lo pudo declarar. Habacuc tuvo que pasar por ese proceso de temor, de duda, de cuestionar por qué no me contestas y todas esas cosas, para darse cuenta de que el Dios a quien él había creído, de quien él declaraba su grandeza y su gloria, era un Dios que no importa lo que vaya a acontecer, yo me gozaré en Él. Yo pondré mi esperanza en Él. Salmo 18 dice: Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y que me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Podemos declararlo, tal y como el profeta Joel lo declaró: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Podemos decirlo, a pesar de todo lo que veamos alrededor nuestro, a pesar de las circunstancias, a pesar de la destrucción que obviamente hubo en Judá, la cautividad, podemos decir: grandes cosas ha hecho Jehová. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y de alabanza. Y dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Estaremos alegres. ¿Cuántos de ustedes están alegres en el día de hoy? ¿Cuántos de ustedes están alegres no solamente porque estamos aquí en el día de hoy, sino porque servimos a un Dios que es un Dios vida, que es un Dios lleno de vida? Y la vida produce vida. Nosotros hemos sido sacados de la muerte a la vida en Cristo Jesús. Habacuc, en el principio, lo veíamos en un estado de desesperación, deprimido y cuestionando a Dios.
Pero ahora lo vemos en una firme convicción, animado y confiado en el poder y en la provisión de un Dios soberano. ¿Has puesto tu confianza en la provisión y el poder de Dios en tu vida? ¿Te puedes regocijar hoy mismo a pesar de tus circunstancias? ¿Has puesto tu deleite mayor en la supremacía de Dios sobre tu vida? Si no, te quiero alentar en esta hora de que en Cristo Jesús es la única respuesta. En Cristo Jesús, si no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú necesitas reconciliarte con Dios a través de Cristo Jesús. La palabra dice, 2 Corintios 4:6, que Dios, quien ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él alumbró en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Solamente a través de la faz de Jesucristo tú puedes conocer la gloria de Dios. Solamente a través de la faz de Jesucristo tú puedes ver la gloria de Dios. Tú puedes experimentar la gloria de Dios en tu vida. Tú puedes ver al Señor y sentir al Señor levantarse como hombre fuerte en tu vida y en poder y en gloria y en un gozo que sea contagioso, que el que sea que esté caminando sentado al lado tuyo en el autobús o en la oficina del médico o en la biblioteca o en cualquier lugar pueda decir qué es lo que tú tienes que yo no tengo. Solamente a través de la faz de Jesucristo, reconociendo que la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, en morir, su muerte es suficiente para salvar y perdonar nuestros pecados. Y que al tercer día Él resucitó y resucitando Él venció el poder del pecado. Venció el poder del pecado que vindicó, o sea, que exculpó a Jesús de todas las acusaciones falsas que le hicieron. Y por lo tanto podemos confiar de que su sacrificio, porque mucha gente fueron crucificados en esa época, pero el sacrificio de Jesús, al Él resucitar de entre los muertos, hizo la diferencia de que el poder del pecado ya era inexistente. Y entonces, en su ascensión, dejar señal para ti y para mí, de que vendrá el Espíritu Santo dentro de no muchos días para ser testigos y para recibir poder y ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en toda la tierra. Y ese poder está aquí hoy día en Cristo Jesús, accesible para ti. Oh Señor, aviva tu obra. En estos tiempos revela, en la ira recuerda, oh, tu piedad que nos consuela. Levántate, Dios eterno, mide la tierra con gracia, que tu amor venza la audacia. Guíanos con amor tierno, que tu gloria el cielo cubra, la tierra te dé la alabanza, tu luz cual sol nos alcanza, tu mano el poder descubra. Me alegraré en Jehová, Dios de mis salvaciones.
nuestra senda, que tus pasos nos iluminen, pues tus caminos son fieles. En tu amor hallamos mieles, y en ti siempre nos defina. Que tu gloria el cielo cubra, la tierra te da la alabanza, tu luz cual sol nos alcanza, tu mano el poder descubra. Me alegraré en Jehová, Dios de mis salvaciones, mi fuerza, firmeza en mis pies, en las alturas me guía. Me alegraré en Jehová, Dios de mis salvaciones, mi fuerza, firmeza en mis pies, en las alturas me guía. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder, y allí estaba escondido su poder. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra-urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Hay música para todos los gustos y edades. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music. No te pierdas la nueva colección, Palabras Eternas para la Nueva Generación, con melodías modernas en español y en inglés para memorizar las Sagradas Escrituras. Incluye la música del Pastor Pepe, bajo el sello de José R. Bass Music en tus favoritas, y deja que inspire tu camino. José Bass Music, música que te eleva y edifica. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Bass TV. Pastor Pepe en la red.